Buenos días. Vamos a continuar donde íbamos en la clase anterior que estábamos revisando lo del flujo de energía en la célula. Habíamos planteado pues la última idea que habíamos dejado es que los combustibles metabólicos se procesan todos, se oxidan todos a través de una ruta central que involucra una vía cíclica que es el ciclo de Krebs, que se continúa con la cadena respiratoria y que termina en el oxígeno molecular. Esta ruta es alimentada por varias vías metabólicas, la glucólisis, a partir de glucosa, la beta oxidación, a partir de ácidos grasos y el catabolismo de los aminoácidos, y de esa manera estas rutas son las que sostienen funcionando el ciclo. El ciclo sostiene la cadena respiratoria y al final de la cadena respiratoria aparece el oxígeno como aceptor final. No les he mencionado una vía que está aquí acoplada, un proceso que está acoplado a la cadena respiratoria que se llama fosforilación oxidativa. Esto es lo que resume lo que había dicho la otra vez. Son las vías que resumen el catabolismo de la célula. O sea, cómo es que se utilizan combustibles para sintetizar ATP. El ATP lo vamos a obtener es aquí a lo último en la fosforilación oxidativa, como vamos a revisar enseguida a profundidad. Todo esto que vamos a revisar sucede en las mitocondrias. Por eso les voy a hablar un poquito de mitocondrias. Las mitocondrias son organelas celulares que se consideran como las centrales energéticas de la célula, porque más del 95% del ATP se obtiene ahí, en la matriz mitocondrial. Las mitocondrias, como todo el mundo sabe, son organelas que tienen doble membrana. Una membrana mitocondrial externa, una membrana mitocondrial interna, y entre las dos membranas, entre la externa y la interna, se forma un espacio que se llama espacio intermembranoso, y la parte más interna, la que está por dentro de la membrana mitocondrial interna, o sea, la parte más interna de la mitocondria, se llama matriz mitocondrial. Entonces tenemos dos membranas, dos espacios, espacio intermembranoso, matriz. La membrana externa es una membrana muy parecida a cualquier otra membrana, es una membrana muy permeable, tiene unas moléculas que llaman porinas. Las porinas son unas proteínas que abren con unos canales aniónicos por donde se pueden pasar moléculas pequeñas, iones, etc. Eso quiere decir que el espacio intermembranoso tiene una constitución de iones y de moléculas pequeñas muy parecida al citoplasma. La membrana interna merece una descripción aparte porque es la membrana más especializada que tenemos en la célula. La membrana interna es una membrana que tiene unas características singulares. Por una parte, la cantidad de proteínas que tiene es aproximadamente del 70%. O sea, hay una relación 3:1 proteína-lípido. Eso es totalmente diferente a cualquier otra membrana. En las otras membranas más o menos es 50% proteína, 50% lípido. Aquí la alta concentración de proteínas se debe a todas las proteínas que vamos a revisar de la cadena respiratoria y de la fosforilación oxidativa. Por eso tiene una alta concentración proteica. Ese es el primer rasgo característico. No tiene colesterol. Eso es otra cosa interesante. Es una membrana que carece de colesterol. Fuera de eso es rico en un lípido complejo que se llama cardiolipina. La cardiolipina es un lípido complejo que se produce dentro de la misma cardiolipina. Es un lípido complejo que se produce dentro de la propia mitocondria, solamente aparece en la membrana mitocondrial interna y está ampliamente distribuido en toda la membrana mitocondrial interna y se requiere para una buena integridad de la membrana. Esta disposición como tan apretada de la membrana hace que la membrana mitocondrial interna sea impermeable a casi todo. Por ahí no pueden pasar iones, por ahí no pueden pasar la mayoría de las moléculas, muy poquitos gases, muy poquitas moléculas no polares pequeñas pasan por ahí. La mayoría de las moléculas que pasan por ahí tienen que ser transportadas.
Esa característica es fundamental para el funcionamiento de la cadena respiratoria, como vamos a ver ahorita. Entonces la membrana mitocondrial interna tiene esas peculiaridades. Dentro de la matriz mitocondrial, que es la parte más interna, tiene varias cosas interesantes. En primer lugar, dentro de la matriz de la mitocondria vamos a encontrar varias moléculas de DNA mitocondrial. Es un DNA que es circular como el de las bacterias. Es una doble cadena, pero circular. Ese DNA se parece mucho al DNA de las bacterias. Una mitocondria tiene más o menos entre 4 y 10 moléculas de DNA dentro de la matriz mitocondrial. Dentro de las mitocondrias encontramos ribosomas que son muy parecidos a los ribosomas bacterianos. Mejor dicho, dentro de la matriz mitocondrial se hace síntesis proteica parecida a la que se hace en el citoplasma, porque 13 proteínas de las que vamos a mencionar, 13 se sintetizan dentro de la matriz mitocondrial, propiamente en la matriz mitocondrial. Todas las demás proteínas de la mitocondria, que son más o menos unas 1500 proteínas, se sintetizan a partir de genes nucleares. O sea, se sintetizan en el citoplasma y hay que llevarlas a la mitocondria. Pero estas 13 hay que sintetizarlas ahí, dentro de la matriz, y a partir de la información genética que contienen las moléculas de DNA mitocondrial. O sea que las mitocondrias hacen síntesis proteica. Todo lo que he mencionado hace alusión a bacterias. ¿Por qué? Porque existe una teoría que se llama la teoría endosimbionte. La teoría endosimbionte, que fue postulada pues hace varios años, dice que las mitocondrias son vestigios de bacterias primitivas. O sea, son bacterias que hace millones de años, cuando estaba empezando la evolución biológica, una célula eucariótica se comió, textualmente, se comió una bacteria de esas primitivas, y se entendieron tan bien, pues hicieron tan buena simbiosis que todavía las tenemos ahí. O sea, todos los experimentos apuntan a que la teoría endosimbionte es correcta. Las mitocondrias son vestigios de bacterias primitivas que hace mucho tiempo entraron en una célula eucariótica y ahí se quedaron. La mayoría de los genes los perdieron, pues hubo transferencia genética al núcleo, por eso el núcleo en este momento es el que contiene casi todos los genes, pero como les digo, 13 proteínas hay que sintetizarlas ahí. La otra característica que dice por qué se parecen mucho a las bacterias es la forma en que se multiplican. Cuando una célula necesita más mitocondrias, alarga alguna de las mitocondrias que tiene y después la parte por la mitad en 2 mitocondrias hijas. Eso se llama fisión. Y las bacterias se dividen así también, por fisión. O sea que las mitocondrias proceden de otras mitocondrias anteriores. Una célula no puede fabricar una mitocondria de cero, así como fabrica un ribosoma o un lisosoma, no. Las mitocondrias vienen de mitocondrias anteriores. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que la mayoría, o mejor dicho, todas las mitocondrias que tenemos actualmente son de origen materno, porque las mitocondrias que tenemos proceden del citoplasma del óvulo. El óvulo que pone el citoplasma cuando ocurre la unión del óvulo con el espermatozoide. El óvulo pone el citoplasma y todas las mitocondrias que hay ahí son las que van a dar origen a la mitocondria de una persona adulta o de un niño. Entonces todas las mitocondrias que tenemos vienen de la madre. Últimamente se ha visto que las mitocondrias son muy dinámicas, o sea, no son organelas ahí estáticas, sino que se mueven a través del citoesqueleto celular, de los microtúbulos, se mueven, la célula las mueve donde las requiera.
Entonces a veces se concentran en ciertos sitios de la célula donde haya alta demanda energética. También se ha visto que continuamente hacen fusión, fisión, o sea, se fusionan varias mitocondrias o se fisionan. Ese ciclo fusión-fisión tiene una dinámica muy alta y todo el tiempo se está haciendo dentro de la célula dependiendo de las necesidades energéticas de la célula. Las enzimas del ciclo, que son 8, vamos a encontrar 7 de ellas en la matriz, 7 en la matriz, una en la membrana interna, haciendo parte del complejo 2 de la cadena respiratoria. Todos los componentes de la cadena respiratoria, que son más de 60 proteínas, son 80-90 proteínas, se encuentran en membrana mitocondrial interna. Los componentes de la fosforilación oxidativa en membrana mitocondrial interna. Ya habíamos dicho también que la glucólisis es en citoplasma, la beta-oxidación es en matriz mitocondrial, la beta-oxidación de ácidos grasos, y el catabolismo de aminoácidos, la mayor parte se hace en el citoplasma. Esa es como la distribución de las vías metabólicas que les he mencionado. Unas se ubican en la matriz, otras se ubican en la membrana mitocondrial interna, y algunas de las que alimentan pues el ciclo se ubican en el citoplasma. Es importante acentuar lo siguiente: la integridad, se requiere una integridad de la membrana mitocondrial interna para que pueda funcionar todo lo que vamos a mencionar. O sea, lo que vamos a mencionar, todas las vías que vamos a mencionar, no pueden existir, por ejemplo, en un extracto celular. No, se necesita la integridad de la mitocondria. Bueno, el ciclo. Ya habíamos dicho que hay tres fuentes de acetil-CoA: la glucólisis, la beta-oxidación, el catabolismo de aminoácidos. Entonces, la primera reacción, les voy a mencionar las 8 reacciones del ciclo. La primera reacción implica que este compuesto que ya les mencioné, que es el acetilo, que está transportado por la coenzima A, este acetilo es el que tiene que ingresar al ciclo. En la mitocondria, en la matriz, tenemos este compuesto de 4 carbonos, que les estoy pintando aquí. Este compuesto de 4 carbonos se llama oxalacetato. Oxalacetato. El oxalacetato es una base conjugada de un ácido dicarboxílico, que es el ácido oxaloacético. Fíjense que aquí está como base conjugada. De una vez pues hago un paréntesis ahí. La mayoría, mejor dicho, todos los intermediarios del ciclo son bases conjugadas de ácidos orgánicos. ¿Por qué? Porque son ácidos que tienen unos pK muy bajitos. Entonces al pH de la célula todos están desprotonados, o sea, como bases conjugadas. Por eso hablamos de oxalacetato, de citrato, de alfa-cetoclutarato, etcétera, etcétera. Este es el oxalacetato, que tiene 4 carbonos y que se va a condensar con el acetilo. Una enzima que se llama citrato sintasa, es la primera enzima, citrato sintasa, la primera enzima del ciclo, que antiguamente se llamaba enzima condensante, y se llama así porque condensa un compuesto de 4 carbonos con un compuesto de 2 carbonos, y se forma un compuesto de 6 carbonos, que aquí se los voy a esquematizar. Este compuesto de 6 carbonos que les estoy pintando aquí, que tiene esta fórmula CH2, este compuesto se llama citrato. Fíjense que el citrato también es una base conjugada de un ácido tricarboxílico. Por eso el ciclo a veces también se llama ciclo del citrato o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Por eso a veces se denomina así. El citrato es el que se forma de condensar oxalacetato y acetilo. La coenzima A, pues lógicamente se libera como coenzima A libre para volver a cargarse de acetilo. O sea, la coenzima A es simplemente una molécula de transporte. Esa es la forma en que se ingresa al ciclo. Ya estamos dentro del ciclo. Esa es la primera reacción. El isocitrato, que tiene 6 carbonos, el citrato, que tiene 6 carbonos, se convierte en isocitrato, un isómero, que también tiene 6 carbonos. Esta es la segunda reacción, catalizada por una enzima que se llama conitasa. Se llama así porque hay un compuesto intermedio
una reacción intermedia, pero que yo no voy a mencionar, entre el citrato y el isocitrato. Pero la idea que me interesa aquí es que el citrato se convierte en isocitrato, que es un isómero, que tiene 6 carbonos. Después, el isocitrato, que tiene 6 carbonos, sufre una descarboxilación oxidativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la molécula va a perder una molécula de CO2 y simultáneamente va a ocurrir una oxidorreducción, y para una oxidorreducción se necesita una coenzima. ¿Cuál coenzima? NAD. Aquí entra NAD y sale NADH más H. Recuerden que alguna vez miramos esta coenzima, que es una coenzima de oxidorreducción. Esta enzima número 3, que se llama isocitrato deshidrogenasa, es la que hace esta descarboxilación oxidativa. Entonces, el citrato, que tiene 6 carbonos, como ya perdió un carbono, se convierte en un compuesto de 5 carbonos que se llama alfa-acetoglutarato. El alfa-acetoglutarato es un compuesto que tiene 5 carbonos, pues porque ya se perdió un carbono como CO2. El alfa-acetoglutarato sufre otra descarboxilación oxidativa. El alfa-acetoglutarato sufre otra descarboxilación oxidativa, o sea, se pierde otro CO2, y esta descarboxilación oxidativa ocurre simultáneamente con una oxidorreducción. Esta enzima también necesita NAD, entra NAD y sale NADH más H. El alfa-acetoglutarato se convierte en succinil. Succinil, que tiene 4 carbonos y que va unido, como es un radical, va unido a la coenzima A. Entonces se produce succinil coenzima A en esta reacción, que es la reacción número 4. La alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, que es la que cataliza esta reacción, merece un comentario adicional. Lo que se llama alfa-acetoglutarato deshidrogenasa realmente es un complejo multienzimático. Ese es muy parecido al complejo de la piruvato deshidrogenasa, que ya les mencioné en alguna oportunidad. O sea, este complejo, igual que el de la piruvato deshidrogenasa, tiene 3 enzimas y las mismas 5 coenzimas. O sea, aquí se necesita NAD, se necesita FAD, se necesita tiamina pirofosfato, se necesita coenzima A y se necesita ácido lipoico. Exactamente las mismas coenzimas que revisamos en la piruvato deshidrogenasa se requieren aquí en la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. O sea que este es otra de las reacciones metabólicas que tiene una alta demanda nutricional, porque necesitan 4 vitaminas para que esto se produzca. En cualquiera de esas enfermedades que revisamos alguna vez, este es un punto débil, un punto lábil que se puede bloquear, por ejemplo en un beriberi, en una pelagra, etcétera, etcétera. Entonces, la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa cataliza esta cuarta reacción y se produce succinil-CoA. Succinil-CoA, posteriormente, el succinilo ya les dijo que tiene 4 carbonos. Todos los compuestos que siguen intermediarios de aquí en adelante tienen 4 carbonos, porque ya perdieron los 2 carbonos que entraron como CO2. El succinil-CoA se convierte en succinato. El succinato tiene 4 carbonos, como les acabo de decir, y la enzima que cataliza esta reacción número 5 se llama succinatotioquinasa. Succinatotioquinasa. La succinatotioquinasa cataliza esta reacción. Esta reacción es importante por lo siguiente. Esta es la única reacción del ciclo donde se libera suficiente energía para que se forme un nucleótido de alta energía. En esta reacción, la succinatotioquinasa, a la vez que convierte succinilo en succinato, utiliza la energía que se libera en esa conversión para coger GDP, guanosina difosfato, más fosfato, y sintetizar GTP. Un GTP tiene una energía equivalente a un ATP. Nosotros tenemos 2 succinatos tioquinasas.
dos isoenzimas. Una isoenzima que utiliza GTP, que es como la más frecuente, pero también tenemos una isoenzima que utiliza ADP. ADP más fosfato y sintetiza ATP. Cualquiera de las dos produce un nucleótido de alta energía. Este nucleótido de alta energía que se obtiene directamente a partir de la enzima es ese proceso donde la enzima es la que mete un fosfato de alta energía en un nucleótido. Eso se llama fosforilación a nivel de sustrato. Esto se llama fosforilación a nivel de sustrato para diferenciarla pues de la fosforilación oxidativa. Entonces en esta reacción número 5 la succinato-tioquinasa hace una fosforilación a nivel de sustrato. Después el succinato se convierte en fumarato. Y aquí hay una enzima que se llama succinato deshidrogenasa. Aquí ocurre una deshidrogenación también. Pero ¿cuál es la característica? Que la succinato deshidrogenasa no utilice NAD, utilice FAD. O sea que aquí entra FAD, recuerde que ya revisamos esa coenzima alguna vez, y sale FADH2. Hay varias cosas para mencionar con esta enzima. La succinato deshidrogenasa no está suelta en la matriz como las otras que están disueltas en la matriz, no. La succinato deshidrogenasa es una enzima que está pegada del complejo 2 de la cadena respiratoria, o sea que está en membrana mitocondrial interna. Eso quiere decir que esta reacción sucede en membrana mitocondrial interna. Ahí se produce el FADH2. La otra característica es que el FAD está unido covalentemente a la enzima. No es como el NAD, que es una coenzima lábil, que se pega y se despega fácilmente de las enzimas. No, el FAD está unido covalentemente con la enzima, o sea que el FADH2 se produce directamente en el complejo 2. Después el fumarato se convierte en malato. Aquí simplemente hay una hidratación, una deshidratación, el fumarato se convierte en malato, que también tiene 4 carbonos, y por último el malato vuelve y se convierte en oxalacetato, que es la última reacción. La malato deshidrogenasa, que es la última enzima, utiliza NAD y se sintetiza NADH más H. Entonces el ciclo de Krebs se cierra otra vez en el oxalacetato y arranca de nuevo. Cada que el ciclo da una vuelta está pasando esto que tenemos aquí. Una molécula de acetilo ingresa al ciclo, es oxidada. Fíjense que la función más importante del ciclo desde el punto de vista del catabolismo es que oxida carbonos. ¿Por qué decimos que oxida carbonos? Porque están saliendo unos carbonos totalmente oxidados, que son estas dos moléculas de CO2. Nosotros no utilizamos ese CO2 lo pasamos a la sangre lo lleva a los pulmones y todo el tiempo lo estamos botando como un desecho metabólico. O sea, el ciclo es un ciclo, desde el punto de vista del catabolismo, es un ciclo para oxidar carbonos. Tampoco aparece ATP en todo el ciclo. Como les dije ahora, la única reacción que tiene un fosfato de alta energía es la reacción número 5. O sea, no es como la gente piensa que el ciclo es para sintetizar ATP. No, el ciclo no es para eso. El ciclo básicamente es para oxidar carbonos cuando hablamos pues de el catabolismo. Entonces uno le pregunta, bueno, entonces ¿dónde quedó toda la energía que se liberó cuando se dio una vuelta y se oxidaron esos carbonos? Pues una parte quedó en el GTP, pero todo el resto de la energía se invirtió ¿en qué? En formar 3 NADH, o sea 3 coenzimas reducidas de NAD y una coenzima reducida de FADH2. Aquí fue que se invirtió toda la reacción. El ciclo es para eso. El ciclo es para coger unas coenzimas oxidadas, reducirlas, y esas coenzimas contienen unos electrones de alto potencial energético. Y esos electrones de alto potencial energético después se van a pasar a la cadena respiratoria para impulsar la cadena respiratoria. O sea, el ciclo básicamente es para eso. El ciclo no es para sintetizar directamente ATP. El ciclo es para oxidar esas coenzimas, generar unas coenzimas de alto potencial energético que después van a alimentar la cadena respiratoria. Esa es la función del ciclo. Se producen entonces, cada vuelta, 3 NADH, un FADH2, un GTP
que este es la coenzima pues que atrapa algo de la energía y se producen dos CO2 que ya les dije que expulsamos al exterior. Hay que hacer una mención especial de lo siguiente. En algunos tejidos que tienen una alta actividad metabólica biosintética, como el hígado, por ejemplo, en los hepatocitos, el ciclo cumple no solamente funciones catabólicas, sino catabólicas y anabólicas. Por eso el ciclo en ese caso se llama un ciclo anfibólico. Anfibólico quiere decir que puede funcionar hacia arriba o hacia abajo. En el hígado, por ejemplo, a partir de los intermediarios del ciclo se pueden sacar intermediarios para impulsar síntesis de otra cosa. Por ejemplo, el alfa-cetoglutarato se puede sacar de aquí para sintetizar glutamato, que es un aminoácido. El succinil-CoA se puede sacar de aquí para sintetizar grupo hemo. Cuando una célula va a sintetizar grupo hemo necesita succinil-CoA. El oxalacetato se puede sacar de aquí para sintetizar aspartato. El citrato se puede sacar de aquí, por ejemplo, en el hígado para sintetizar ácidos grasos, etc. Esas reacciones que extraen intermediarios del ciclo se llaman reacciones catapleróticas. Reacciones catapleróticas. Todas estas reacciones que les estoy mencionando son reacciones catapleróticas. Sacan intermediarios del ciclo. Lógicamente, si eso no tuviera una contraparte, pues los intermediarios se acabarían. O sea que también existen reacciones anapleróticas, que quiere decir reacciones de relleno. La principal reacción anaplerótica se la voy a pintar aquí. El piruvato se carboxila, o sea, se le mete una molécula de CO2 y se convierte en oxalacetato. Esta es la principal reacción anaplerótica que se encarga de rellenar el ciclo de oxalacetato cuando el ciclo empieza a tener una baja pues, en los niveles de los intermediarios. Esto está catalizado por una piruvato carboxilasa, que es una enzima muy importante por lo que les acabo de decir, que necesita, recuerden, las carboxilasas necesitan biotina. Aquí se necesita biotina para hacer esa carboxilación. Entonces, básicamente el ciclo es eso. El ciclo, desde el punto de vista del catabolismo, es un ciclo para oxidar carbonos y para generar unas coenzimas de alto potencial energético. ¿Qué más les digo del ciclo? El ciclo, bueno, en tejidos como el tejido muscular, donde lo que se requiere es energía, el ciclo básicamente funciona, es como un ciclo catabólico. Bueno, no voy a decir nada más del ciclo, lo único que me interesa ahora que les quede en la cabeza es que el ciclo produce, cada vuelta del ciclo produce 3NADH, un FADH2. Estas coenzimas son las que me interesan ahora para explicar cuál es el destino de estas coenzimas. Estas coenzimas que se están generando continuamente en la matriz, ya les dije pues que casi todas las enzimas estaban en matriz mitocondrial. Estas coenzimas que tienen unos electrones con un alto potencial energético van a pasar esos electrones a la cadena respiratoria. Vamos a ver que la cadena respiratoria está constituida por una serie de intermediarios, en donde estos electrones entran por aquí con un alto potencial energético y el potencial energético va disminuyendo hasta llegar al oxígeno. Esta caída de potencial energético es la que se aprovecha para impulsar la cadena respiratoria y para impulsar otro proceso que los voy a mencionar enseguida. Entonces la cadena respiratoria hay que visualizarla, es como una caída. El potencial energético de los electrones va cayendo entre los distintos intermediarios. Cuando hablamos de cadena respiratoria estamos hablando de por ahí unas 80-90 proteínas que están ubicadas en membrana mitocondrial interna y que se agrupan en unos complejos que se llaman complejos mayores. Los complejos mayores, que son 4, tienen los siguientes nombres. El complejo 1, por ejemplo, que es el más grande de todos, que tiene unas 46 proteínas, eso parece un ribosoma, así de grande como un ribosoma. El complejo 1 se llama NADH, ubiquinona.
ubiquinona reductasa. Así se llama el complejo número 1, es el más grande de todos. El complejo número 2 es el más pequeño, tiene 4 proteínas, se llama succinato, ubiquinona reductasa. El complejo número 3 tiene 11 proteínas, se llama ubiquinona citocromo C reductasa. Y el complejo número 4, que tiene unas 13 proteínas, se llama citocromo oxidasa. Estos son los complejos mayores, que involucran casi todas las proteínas pues, de la cadena respiratoria. ¿Qué componen estas proteínas? Pues estos complejos. Estos complejos pues, lógicamente están constituidos por proteínas estructurales para poderse meter ahí en la membrana. Pero las proteínas que funcionan, las que sirven pues, para transmitir y transferir los electrones, son unas proteínas que se llaman citocromos. Los citocromos son unas hemoproteínas. Hemoproteínas quiere decir que tienen grupo hemo. Recuerden que alguna vez les mencioné el grupo hemo. El grupo hemo es una porfirina, o sea, un tetrapirrol que tiene aquí en la mitad un hierro, ¿cierto? Tiene en la mitad un hierro. Es un grupo hemo, tiene un hierro en la mitad. Los citocromos se clasifican de acuerdo con unas características físico-químicas en citocromos A, B y C. ¿Cuáles complejos tienen citocromos? El 2, el 3 y el 4. Estos complejos tienen citocromos, el 1 no. Las otras proteínas que aparecen en estos complejos, unas proteínas que se llaman ferrosulfuradas. Las proteínas ferrosulfuradas tienen unos núcleos de hierro y azufre con distinta estequiometría. Puede ser hierro-azufre 2, hierro-azufre 4, etc. Esos núcleos hierro-azufre son sumideros de electrones, por ahí van a circular electrones. ¿Cuáles tienen proteínas ferrosulfuradas? El que más tiene es el complejo 1, que tiene 8 núcleos de estos. El complejo 2 tiene 3 núcleos de estos. El complejo 3 tiene 2 núcleos ferrosulfurados. Y el complejo 4 no tiene proteínas ferrosulfuradas. Adicionalmente, la citocromo oxidasa, que es el complejo 4, tiene 3 átomos de cobre. 3 átomos de cobre que están constituyendo 2 núcleos que se llama el cobre A y el cobre B dentro de la citocromo oxidasa. Pero son 3 átomos de cobre. Como ven, todas las proteínas tienen metales. ¿Por qué tienen metales? Porque todos los complejos tienen metales, porque por ahí van a fluir esos electrones. En la cadena respiratoria, los electrones van a fluir a través de los complejos sueltos, pues como electrones sueltos, así como fluyen por un cable eléctrico. Los complejos van a fluir por la cadena respiratoria hasta el oxígeno, que es el aceptor final. Estos complejos se pasan electrones unos a otros a través de 2 componentes que son componentes más pequeños, que se llaman componentes móviles. Los 2 componentes móviles son la ubiquinona. La ubiquinona, o coenzima Q, que también se llama coenzima Q de quinona. Una quinona es una molécula que tiene esta estructura. Les voy a pintar aquí una estructura de una quinona, CH3O. Aquí tiene oxígeno, doble enlace aquí. Y aquí tiene una cadena de isopreno, 10 isoprenos. En la especie humana son 10 isoprenos, por eso la ubiquinona se llama Q10. Q10, pues, que es una de esas moléculas que se vuelve popular. Ahora todo le echan Q10, suponiendo pues que los que venden Q10 suponen que es una molécula milagrosa. Bueno, le echan Q10 a todo. Nosotros sintetizamos ubiquinona, no la tenemos que conseguir de la dieta. Nosotros sintetizamos ubiquinona, se llama Q10. Esta cadena de isoprenos hace que la ubiquinona sea liposoluble. Esto es un lípido soluble en la membrana. ¿Por qué se llama ubiquinona? Porque es una quinona ubicua, así la llamaron los primeros investigadores, porque encontraron que la membrana mitocondrial interna tiene una gran cantidad de ubiquinona.
Esto es una molécula que por esa cadena de isopreno se desplaza fácilmente por la membrana mitocondrial interna. Y la característica de la ubiquinona tiene estos dos oxígenos aquí. A través de esos dos oxígenos puede transportar un electrón, dos electrones, un protón, dos protones. O sea, es un transportador de electrones y de protones muy versátil. Y esta ubiquinona se llama pues componente móvil, por lo que les digo, se puede mover por la membrana interna. El otro componente móvil es una pequeña proteína que se llama citocromo C. El citocromo C pues es una hemoproteína, tiene grupo hemo, es una proteína muy pequeña que está ubicada aquí por fuera de la membrana mitocondrial interna, mejor dicho, en el espacio intermembrana. En el espacio intermembrana está el citocromo C y está pues adosado a la membrana mitocondrial interna. Esos son los constituyentes, que los podemos visualizar de esta manera. Pongamos aquí un fragmento de membrana mitocondrial interna. Primero les voy a explicar cómo entran los electrones del NADH. Pongamos aquí un complejo 1, que es un complejo largo, tiene una forma como de L, aquí incrustada en la membrana. El complejo 1 es un complejo grande, ya les dije que tiene por ahí 46 proteínas. Además tiene un FMN. Un FMN quiere decir flavina mononucleótido. Es una coenzima que viene de la riboflavina, FMN. Está metido dentro del complejo, está metido dentro del complejo. Y por aquí tiene 8 grupos ferrosulfurados dentro del complejo 1. Les voy a pintar el complejo 3. Ahorita les digo por qué no pinto el complejo 2 todavía. Este es el complejo 3. Y aquí les voy a pintar el complejo 4. Aquí estaría la ubiquinona, disuelta pues aquí en la matriz, en la membrana. Y aquí estaría el citocromo C. Hagamos un primer ensayo con el NADH. El NADH se está generando aquí en la matriz mitocondrial porque aquí es donde está ocurriendo el ciclo de Krebs. Entonces, los 3 NADH que mencionamos ahorita se están generando aquí. Una vez que el NADH se genera, el NADH, ya les dije ahorita, es una coenzima que tiene facilidad de desplazarse, se desplaza hasta que encuentra un complejo número 1. Solo interactúa con el complejo número 1. Le entrega 2 electrones al FMN. El FMN se los va pasando a estos núcleos hierro-azufre hasta que se le pasan a una coenzima Q. El NADH se convierte en NAD, que regresa al ciclo a cargarse de nuevo de electrones y de protones para continuar de esa manera. O sea, el NADH lo que hace es transportar estos electrones y este átomo de hidrógeno, sobre todo los electrones, de las reacciones del ciclo al complejo número 1. Entonces todo el tiempo está haciendo esa cargarse y descargarse, ese ciclo, cargarse y descargarse, se carga aquí, se descarga aquí, se carga aquí, se descarga aquí. Esa es la función del NAD. Bueno, cuando los electrones fluyen por el complejo número 1 simultáneamente, pues que van pasando por estos grupos hasta una coenzima Q, este complejo número 1 se activa. Y activarse, ¿qué quiere decir? Es que simultáneamente, a medida que los electrones van pasando, se prende este complejo número 1 y actúa como una bomba de protones. ¿Qué quiere decir eso? Que simultáneamente con el traslado de los electrones coge 4 protones de la matriz y los pasa al espacio intermembranoso. O sea, el complejo número 1 no solamente transfiere electrones, sino que es una bomba de protones. Coge 4 protones de la matriz mitocondrial y los traslada contragradiente al espacio intermembranoso. O sea, se utiliza la energía que se libera a medida que los electrones van fluyendo por el complejo para impulsar un bombeo de protones. Esa parte es clave, como la vamos a acentuar ahora. La coenzima Q se desplaza por la membrana hasta que encuentra un complejo 3. El complejo 3, que ya dijimos pues que tiene también sus
sus núcleos ferrosulfurados. El complejo 3 recibe los electrones y se los va a pasar a un citocromo C. Aquí también pasa lo mismo que en el 1. El complejo 3, a medida que fluyen los electrones, el complejo 3 tiene dos citocromos, el B y el C1, y tiene varios grupos ferrosulfurados. A medida que los electrones van circulando, entonces el complejo 3 también se activa como una bomba y bombea 4 protones más. Bombea 4 protones más contra gradiente, o sea, coge 4 protones de aquí, los pasa para acá. El citocromo C se desplaza hasta que encuentra un complejo 4. El complejo 4 ya dijimos que tiene citocromo A más A3, tiene cobre, etcétera, y no tiene proteínas ferrosulfuradas. Va pasando los electrones hasta el oxígeno molecular. El oxígeno molecular se combina con hidrógeno y se forma agua. El complejo número 4 también es una bomba de protones. Cuando los electrones fluyen, activan el complejo y se bombean 2 protones. Eso pasa con 2 electrones que entren por el NADH. 2 electrones que entren por el NADH lo que hacen es circular de esta manera hasta el oxígeno y generar un bombeo de 10 protones. Fíjense que se activan las 3 bombas y se genera un gradiente de 10 protones. Analicemos aquí en otro pedazo de membrana lo que pasa con el complejo 2. El complejo 2 es un complejo transmembranal también, pero más pequeño. Aquí les voy a pintar el 3 y les voy a pintar el 4. Este es el 3 y este es el 4. ¿Qué pasa con el 2? Ya les he dicho, la succinato deshidrogenasa es una de las proteínas que hay aquí, que es uno de las enzimas del ciclo de Krebs. O sea que aquí se está generando el FADH2. El FADH2, aquí hay unos centros, hay un citocromo que es B y hay unos centros ferrosulfurados. Pasan los electrones a una coenzima Q. La coenzima Q al 3, el 3 al citocromo C, el citocromo C al 4 y el 4 al oxígeno, o sea, igual a lo que teníamos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que el complejo 2 no bombea protones. El complejo 2 no bombea protones, el complejo 3 sí, el complejo 4 sí. Aquí se bombean 4 protones, como habíamos dicho aquí. Aquí se bombean 2 protones, como habíamos dicho aquí. ¿Cierto? O sea que 2 electrones que entren por aquí a través del complejo 2 solamente generan un gradiente de protones de 6 protones. Aquí se genera un gradiente de 8 protones. Mejor dicho, en resumen, la cadena respiratoria tiene 2 entradas potenciales. Los electrones pueden entrar por el complejo 1 o por el complejo 2. Los electrones del NADH entran por el complejo 1. Los electrones del FADH2 entran por el complejo 2. Ustedes después van a ver en beta oxidación y en catabolismo de aminoácidos, sobre todo en beta oxidación de ácidos grasos, que se liberan grandes cantidades de NADH y FADH2. Entonces lo mismo, si una mitocondria está haciendo beta oxidación, el NADH que venga de ahí, que es igual al NADH que sale del ciclo, pasa al complejo 1 y el FADH2 entra por aquí. O sea, esas son 2 entradas. Pero no hay sino una salida, que es el oxígeno molecular. El oxígeno molecular. Y es irreemplazable. Usted no puede reemplazar el oxígeno molecular como aceptor final de electrones. Fíjese que ese es oxígeno molecular, es el que estamos respirando, metemos a través de la nariz, a los pulmones lo pasamos a la hemoglobina lo pasea por todo el cuerpo, sale de la hemoglobina, entra a las células y tiene que pasar a la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial es donde el oxígeno que usted respira va a funcionar. Es el aceptor final de los electrones. No lo puede reemplazar por nada más. Si usted deja de respirar, sencillamente se muere. Así de simple es. Si usted deja de respirar, no hay aceptor final de electrones y usted muere, rapidito se muere. Entonces, el oxígeno es el aceptor final de electrones. Voy a hacer aquí una exposición sobre cuál es
la estequiometría de esa reacción. El oxígeno molecular. Repito, pues nosotros no respiramos oxígeno atómico, sino molecular, o sea, dos átomos de oxígeno. El oxígeno molecular, aquí, en el complejo 4. El oxígeno molecular recibe 4 electrones del complejo 4. Van llegando de a uno, van llegando de a uno, porque el citocromo se va pasando desde a uno, van llegando de a uno, de a uno, se juntan 4 electrones. El complejo 4 coge 4 protones que están por ahí en la matriz y se sintetizan 2 moléculas de agua. Esa es la estequiometría. Una molécula de oxígeno se combina con 4 electrones que le descarga el complejo 4. Se cogen 4 protones, se forman 2 aguas. O sea, nosotros gastamos oxígeno, vea, lo gastamos y producimos agua. Esto es lo que se llama agua endógena. Cuando ustedes vean en segundo semestre o yo no sé cuándo líquidos y electrolitos, les van a decir que hay una cierta cantidad de agua que se produce en el metabolismo. Es esta agua, se llama agua endógena, equivale más o menos a unos 350 mililitros diarios, o sea que es una cantidad pues importante. Eso se llama agua metabólica o agua endógena. Cuando el oxígeno recibe 4 electrones, decimos que el oxígeno se redujo completamente y se convirtió en agua. Pero ¿cuál es el problema con el oxígeno? Como es un radical, es una sustancia tan oxidante, eventualmente una molécula de oxígeno puede recibir un solo electrón. Si una molécula de oxígeno, y eso ocurre más que todo en el complejo 1 y en el complejo 3, porque el oxígeno pues está en toda parte, pero en el complejo 1 hay ciertos sitios del complejo 1 y del complejo 3 donde los electrones se pueden escapar y pegarse de un oxígeno, ¿cierto? Son ciertos sitios que tienen ese problema. Este es un radical oxidante que se llama anión superóxido. Anión superóxido. ¿Cuál es el problema con este anión superóxido? Que después se puede convertir en peróxido. Y el peróxido se puede convertir en un radical que llama hidroxilo, que son radicales, lo que llama radicales oxidantes. Son radicales altamente nocivos para la célula. Esto puede dañar membranas, puede dañar proteínas, puede dañar DNA, ácidos nucleicos, etc. Nosotros tenemos protección en las mitocondrias, tenemos una superóxido dismutasa, que así se llama, una enzima que se encarga de neutralizar estos superóxidos. Se calcula que más o menos el 3% del oxígeno que se mete a la mitocondria se convierte en radical superóxido y en otros radicales oxidantes. Por eso hay una teoría, que es la teoría de los radicales oxidantes, que explica que el envejecimiento empieza a aparecer es en las mitocondrias. Esta neutralización de esos radicales oxidantes no es 100%, o sea que con el paso del tiempo se pueden acumular algunos errores dentro de la mitocondria generados por esos radicales y eso puede dar al traste pues con la fidelidad del proceso y aparece el envejecimiento. Eso es una teoría que hay, que tiene pues algún sustento experimental muy importante, de que nosotros envejecemos es a través de las mitocondrias. Bueno, otra cosa que quiero agregar, la cadena respiratoria no es para sintetizar ATP. Usted en ninguna parte aparece ATP, ni se gasta ni se produce. Entonces, ¿cuál es la razón de la cadena respiratoria? Ya la tenemos ahí visualizada en rojo. La cadena respiratoria es para lo siguiente. La cadena respiratoria es para, a través de una membrana, que es la membrana mitocondrial interna, generar un gradiente de protones. Esa es la función de la cadena respiratoria. Por eso necesitan varios componentes. Por eso necesita la integridad de la membrana, porque necesita la membrana para generar el gradiente. Con ese bombeo de protones se está generando un gradiente de protones, que no solamente es un gradiente eléctrico, sino que es un gradiente químico, porque usted está bombeando cargas positivas. Eso se llama gradiente protón motriz.
protón motriz. Y esa es la razón de que tengamos cadena respiratoria. La cadena respiratoria es para eso. Entonces observen que tenemos una secuencia. El ciclo de Krebs genera las coenzimas que van a impulsar la cadena respiratoria para generar ese gradiente. ¿Y qué quiere decir gradiente? Gradiente quiere decir energía libre. Siempre que la célula logre generar un gradiente, está generando energía libre. Eso quiere decir gradiente, energía útil. O sea que ese gradiente que se acaba de generar ahí es una forma de energía útil que la célula puede utilizar para impulsar cosas. ¿Para qué utiliza la célula ese gradiente? Casi todo ese gradiente se utiliza para sintetizar ATP. O sea, el gradiente protón motriz se utiliza para sintetizar ATP. Casi todo ese gradiente se utiliza para sintetizar ATP. Para poder entender eso, como eso es energía útil, entonces la célula lo utiliza para eso. Para poder entender eso, hay que plantear otro complejo que en algunos autores lo llaman el complejo 5, pero que es el complejo de la ATP sintasa. Es un complejo multiproteico que tiene una forma muy peculiar. En la membrana, por ejemplo, tiene una parte que tiene forma como de cilindro, es como un cilindro. Esta parte se llama F0. Ese cilindro tiene un vástago aquí que se llama la fracción gamma. Ese vástago se mete dentro de la otra parte del complejo, que es una subunidad, no, una fracción que se llama F1, que protruye aquí a la matriz. O sea, esta es la matriz, esta es la matriz. Este es el espacio intermembranoso. Esta fracción está metida ahí, como en la mitad de la fracción F1. Pues resulta que la fracción F1 es una enzima, que es la que responde por este nombre. La fracción F1 prácticamente es la ATP sintasa, la fracción F1. Bueno, adicionalmente, esto tiene aquí unas proteínas que se desprenden de aquí se desprenden unas proteínas que sostienen esta fracción para que esta fracción no gire. Esas proteínas están sosteniendo la fracción F1 para que no gire, porque la fracción F0 sí gira. La fracción F0 es un motor, un rotor. Esto es un motor molecular, es que esto es una vaina increíble. Esto es un motor molecular. La fracción F0 tiene por aquí un poro que se llama poro protónico, que le da la vuelta a la fracción F0, le da la vuelta. Los protones que están aquí acumulados por el gradiente que se creó, los protones se meten por este poro protónico, se meten, dan la vuelta a la subunidad, a la fracción F0, dan la vuelta, la ponen a girar y regresan a la matriz. Regresan a la matriz. Eso es una cosa sorprendente, eso es una cosa extraordinaria. Los protones actúan como si fueran un combustible para rotar este motor. Este motor empieza a rotar, pero a alta velocidad. No es a 1 o 2 revoluciones por minuto, a 6000 revoluciones por minuto, o sea, más o menos unas 100 revoluciones por segundo. Este rotor gira, 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 y va girando este vástago. Cuando este vástago va girando, va haciéndole un cambio conformacional a esta subunidad. La fracción F1 tiene 3 sitios catalíticos, 3. Entonces, a medida que el vástago va girando, los sitios catalíticos se van activando en forma secuencial. Y cuando los sitios catalíticos se van activando, entonces cogen una molécula de ADP más fosfato y sintetizan ATP. O sea, el giro de este rotor es el que promueve la activación de esos sitios catalíticos para que la molécula sintetice ATP. Eso es impresionante.
Estamos utilizando el gradiente de protones como si fuera un combustible para mover este motor. Cuando este motor se mueve, activa esta enzima y sintetiza ATP. Esto es lo que se llama fosforilación oxidativa. O sea, es una fosforilación, eso quiere decir pegar fosfato, fosforilación. Es una fosforilación que es alimentada por un gradiente de protones generado por una cadena respiratoria. Por eso se llama fosforilación oxidativa. Ese es el propósito final de todo lo que hemos dicho. El propósito final es este: sintetizar ATP, o sea, convertir la energía que se libera de los combustibles en una molécula de ATP. Molécula que después se va a gastar en otros sitios de la célula. Este ATP rápidamente hay que sacarlo de aquí, rápidamente. Entonces tenemos aquí una traslocasa, que es un transportador de membrana, una proteína transportadora que se llama traslocasa ATP-ADP. Esta traslocasa rápidamente saca el ATP al espacio intermembranoso, que después se sigue hasta el citoplasma, y simultáneamente saca ATP y entra ADP. Por eso se llama traslocasa o traslocador, porque es una proteína transportadora que saca una sustancia y entra otra. Entra ADP. Y hay otra proteína aquí independiente que es un transportador de fosfato. Esta otra proteína entra el fosfato. ¿Por qué? Porque es que la ATP sintasa necesita estos dos sustratos. La ATP sintasa necesita permanentemente en la matriz ADP y fosfato. ¿Para qué? Pues para unirlos. O sea, lo que hace la ATP sintasa es unir esos dos fosfatos, convertir la energía del rotor, esa energía mecánica, se convierte en energía química a través del ATP. Entonces ese ATP se saca de la matriz, entra ADP, entra fosfato y el ciclo continúa. Eso es lo que se llama fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Entonces fíjese que es una secuencia continua. Arrancamos en la glucólisis, en la beta-oxidación, los electrones van por allá, pasan de la glucosa al piruvato, del piruvato al acetil-CoA, del acetil-CoA a las coenzimas pasan todos esos electrones en la cadena hasta el oxígeno y esa energía del movimiento de electrones se traduce en un gradiente de protones. Ese gradiente de protones que acumula energía y energía libre empieza a mover ese rotor, lo convierte en energía mecánica y con esa energía mecánica vuelve y se transforma una parte de esa energía mecánica en ATP, que es energía química. Esa es la secuencia. El ATP que obtenemos aquí representa el 95% del ATP que la célula puede obtener. Fíjese que el oxígeno es la clave. Si no hay oxígeno, todo se suspende. Si no hay oxígeno que reciba los electrones, todo se suspende. Se disipa el gradiente y no hay síntesis de ATP. Por eso el oxígeno es la clave del proceso. Cuando se carece de oxígeno, todo se suspende y la célula se muere, la persona se muere, etcétera, etcétera. O sea que el oxígeno es la clave. Ustedes después van a ver que en glucólisis hay un poquito de ATP que se puede sintetizar. Por cada molécula de glucosa se pueden sintetizar 2 moléculas de ATP en condiciones anaeróbicas. Pero este ATP, que es casi todo, el 95%, más del 95%, requiere condiciones aeróbicas. Si no hay oxígeno, no hay esta síntesis de ATP. Solamente la glucosa puede proveer ATP en condiciones anaeróbicas. Eso ocurre en la glucólisis cuando sucede en condiciones anaeróbicas y solamente son 2 ATP por glucosa. Entonces, aquí vamos a obtener ATP a partir de glucosa, a partir de ácidos grasos, a partir de aminoácidos. Pero la condición, repito, es que haya oxígeno. Si no hay oxígeno, todo el sistema se suspende. Con esto respondemos las dos preguntas
Ah, bueno, no, una cosa muy importante, una cosa muy importante. Se puede calcular. O sea, si usted tiene aquí el gradiente, usted tiene aquí el complejo 1, el complejo 3, el complejo 4, que están generando el gradiente, y fuera de eso pues tiene el complejo 2 que también participa, pero no con el gradiente como dije ahorita, pero sí con el traspaso de electrones. El complejo 2 prende, es el complejo 3 y el 4, no prende el 1. Aquí se prenden los 3 y se forma un gradiente de 10 protones. Por cada par de electrones se genera un gradiente de 10 protones. En cambio, cuando se entra por el complejo 2, solamente se genera un gradiente de 6 protones por cada par de electrones, ¿cierto? Lo que vimos ahorita. O sea que el NADH, que es el que entra por aquí, por el complejo 1, es mucho más eficiente en términos energéticos que el FADH2. ¿Por qué? Pues porque genera un gradiente mayor, y a mayor gradiente pues más ATP se sintetiza. Entonces el NADH es más eficiente que el FADH2 porque el gradiente es mayor. Aquí es 10 protones, aquí son 6 protones. Se puede calcular entonces aquí en el complejo 5, pues en la ATP sintasa que vimos ahorita, aquí en la ATP sintasa, que es esta proteína, es esta complejo multiproteico que les mencioné ahorita, donde se sintetiza el ATP, aquí en la ATP sintasa, se puede calcular cuántos ATP se sintetizan aquí por cada par de electrones que entren por aquí o que entren por aquí. Eso se llama la relación P sobre O la relación P sobre 2 electrones. P quiere decir cantidad de fosfatos de alta energía, o sea, cantidad de ATP por cada oxígeno, átomo de oxígeno consumido o por 2 electrones consumidos. La relación P sobre O es igual a 2,5 ATP para el NADH. O sea, una molécula de NADH que transfiera 2 electrones al complejo 1 genera un gradiente de 10 protones suficiente para sintetizar aquí 2,5 ATP. Una molécula de FADH2 que entre por aquí genera suficiente gradiente para sintetizar aquí 1,5 ATP. Esta es la relación para estas dos coenzimas. La relación P sobre O para el NADH es 2,5. Para el FADH2 es 1,5. Repito, ¿por qué el uno es más eficiente que el otro? Pues porque el gradiente que genera el NADH es mucho mayor que el gradiente que genera el FADH2. Este genera 10 protones de gradiente, este solamente genera 6 protones de gradiente. Ya con esos datos en la cabeza, uno se puede plantear la siguiente pregunta. Entonces, por cada acetilo que ingrese al ciclo, ¿cuántos ATP obtiene la célula? Esa es una pregunta pertinente. Y el cálculo se puede hacer así. ¿Cómo cada acetilo, cuando da una vuelta completa, el ciclo, genera 3 NADH? Usted multiplica 3 por 2,5 y le da 7,5 por este lado. Un FADH2, usted multiplica por 1,5, entonces agrega 1,5 por este lado. Y si usted agrega el GTP, que equivale a un ATP, esto me da 7,5, 9, 10 ATP. La célula puede obtener 10 ATP por cada acetilo que se oxida en el ciclo de Krebs. Pero ojo, insisto, esos 10 ATP se sintetizan es en la fosforilación oxidativa. 9 se sintetizan en la fosforilación oxidativa. Solamente uno, que es el GTP, se sintetiza prácticamente en el ciclo. Todos los otros 9 ATP se sintetizan desde impulsar la cadena y llegar hasta la ATP sintasa. Pero si hacemos un conteo pues por acetilo, el acetilo
Por cada acetilo, la célula obtiene un total de 10 moléculas de ATP. 10 moléculas de ATP. Si nosotros hacemos la cuenta a partir de un piruvato, como un piruvato, cuando se convierte en acetil-CoA, libera un NADH aquí, en esta reacción de la piruvato deshidrogenasa, se libera un NADH. Si usted va a calcular cuántos ATP obtiene la célula por cada piruvato, serían 10 ATP de cada acetilo. Y por este NADH generaríamos 2,5 ATP, o sea que serían 12,5 ATP de un piruvato. Si usted hace el cálculo por 2 piruvatos que vienen de una glucosa, entonces serían 12,5 por 2, o sea que serían 25 ATP. 25 ATP. Si fuéramos a hablar de 2 piruvatos. 2 piruvatos quiere decir que aquí se producen 2 NADH. Esos 2 NADH producen 5 ATP. Como aquí llevamos 10 por cada acetilo y son 2 acetilos, sería 10 por 2, 20 más 5, 25. Hasta ahí llevaríamos 25. En la glucólisis les van a explicar directamente en el citoplasma, se lo dije ahorita, por cada glucosa se producen 2 ATP. O sea que aquí le tendríamos que agregar 2 ATP, nos daría 27 ATP por cada glucosa. Pero en la glucólisis se produce NADH en el citoplasma, eso lo van a explicar en segundo. Se produce NADH en el citoplasma y ese NADH no puede pasar directamente a la cadena porque esto está en el citoplasma y la cadena está en la matriz y no tenemos forma de transportar el NADH a la matriz, pero sí tenemos unas enzimas que pueden transportar los electrones de este NADH a la cadena de una manera indirecta. Esos mecanismos para transportar electrones de la glucólisis que está en el citoplasma a el complejo 1 y 2, esos mecanismos se llaman lanzaderas. Eso después se las van a explicar, yo no sé cuándo, pero se las van a explicar después. Las lanzaderas se encargan de transferir los electrones del citoplasma a la matriz mitocondrial de una manera indirecta. Las lanzaderas son dos: lanzadera de glicerol fosfato y lanzadera de malato aspartato. Cada célula tiene una de ellas, eso está codificado genéticamente. La lanzadera de glicerol fosfato, por estos dos NADH que se generan en el citoplasma a través de la glucólisis, por estos dos NADH, la lanzadera de glicerol fosfato lanza los electrones, puede llamar así lanzadera, es como lanzar los electrones a dos FADH2 intramitocondriales. Como estos dos FADH2 intramitocondriales pasan al complejo 2 y generan 3 ATP, usted tiene que agregar a 3 ATP y le da 30 ATP por glucosa. Si esa célula está utilizando lanzadera de glicerol fosfato. Pero la lanzadera del malato aspartato, por cada 2 NADH del citoplasma, estos dos electrones se lanzan y aparecen como 2 NADH en la matriz. Y como esto es más eficiente, estos dos NADH generan 5 ATP. Entonces usted a estos 27 ATP que llevábamos le agrega 5 y le da 32 ATP por glucosa si la célula utiliza esta lanzadera. Mejor dicho, en resumen, claro que eso lo van a repetir en segundo, pero en resumen, por cada molécula de glucosa que se oxide totalmente hasta CO2 más agua, una célula obtiene o 30 ATP si utiliza lanzadera de glicerol fosfato o 32 ATP si utiliza lanzadera de malato aspartato. Ese es como el resumen a partir de la glucosa. Si es por beta oxidación de ácido graso, hay que hacer el cálculo con cada ácido graso, y si es a partir de aminoácidos, también hay que hacer el cálculo con cada aminoácido dependiendo de las vías metabólicas que se involucren. Pero al menos para la glucosa se hace el cálculo así. Una molécula de glucosa puede generar para la célula 30 o 32 ATP de esa manera que acabamos de revisar.
Bueno, con esto ya prácticamente podemos contestar las dos preguntas que les planteé al principio. ¿Por qué y cómo? ¿Por qué necesitamos flujo de energía y cómo se sostiene el flujo de energía? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos sistemas de baja entropía, o sea, nosotros somos sistemas con mucho orden interno, que es lo que se conoce pues como la organización biológica. El orden es un proceso no espontáneo, o sea, el orden no aparece ahí pues por arte de magia, no, el orden hay que sostenerlo con un gasto energético. ¿Con qué gasto energético? Con G, que es energía útil, no es cualquier energía. Por ejemplo, la energía calórica no nos sirve. Nosotros necesitamos es una energía de calidad. G es energía de calidad. Es una energía que se libera de la entalpía, pues de los combustibles, pero es una fracción de la energía que nosotros podemos utilizar para sostener ese orden. Por eso les dije la otra vez, nosotros somos consumidores de energía libre, de energía útil. Y mientras eso se mantenga, usted está sano, está bien. Si eso se para en algún momento, o sea, si falla ese flujo de energía, usted se muere y hay que enterrarlo, ¿cierto? Porque el orden biológico no es espontáneo, no es espontáneo. Consume energía libre. El cómo es todo lo que acabamos de ver. Todo lo que acabamos de ver. O sea, cómo los electrones van fluyendo hasta el oxígeno, cómo van fluyendo, van perdiendo potencial energético desde una molécula de glucosa. Los electrones tienen que pasar desde una molécula de glucosa por todas las vías metabólicas que hemos mencionado hasta llegar al oxígeno. O los electrones tienen que pasar de un ácido graso, ir fluyendo hasta el oxígeno. En el transcurso de ese paso de electrones, de esa caída del potencial de los electrones, es que se genera ese gradiente y con ese gradiente es que se sintetiza el ATP. O sea, ese es el cómo. El cómo es que nosotros graduamos la oxidorreducción. Recuerden que alguna vez les dije que eso, si se hiciera un solo paso, eso sería explosivo, incompatible con la vida. Por eso graduamos el proceso en múltiples pasos, graduamos el proceso, así se puede controlar la temperatura, se puede controlar el proceso y de esa manera entonces mantenemos el gradiente de protones y con ese gradiente de protones sintetizamos el ATP que la célula necesita. Todo lo que les he mencionado hasta ahora es simplemente para eso, para atrapar energía útil en la molécula de ATP. Posteriormente, en otros semestres posteriores, les van a explicar para qué se utiliza esta energía. Que para sintetizar proteínas, que para sintetizar lípidos, que para sintetizar ácidos nucleicos, que para mantener gradientes, que para la contracción muscular, etcétera, etcétera. Todo lo que implica orden biológico, mantenimiento del orden biológico, pero eso no lo vamos a ver aquí. Aquí, mejor dicho, ya terminamos. Como les dije la otra vez, si tienen preguntas me escriben al correo, porque como no nos podemos ver, pues no nos podemos ver. Me escriben al correo cualquier inquietud que tenga hasta que nos podamos ver. Hasta luego.